de irresponsabilidades al volante. Me gustaría, antes de comenzar, que me acompañaran a orar, así que oremos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor, tu misericordia, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos descansar, en ti podemos estar seguros. Y sabemos, Señor, que tú estás obrando en nuestra vida, y oramos, Padre, que en este momento, en este tiempo de la predicación de tu palabra sea usada para transformarnos, para convencernos, para llevarnos al arrepentimiento, para hacernos crecer espiritualmente, hacernos crecer más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y podamos vivir vidas dedicadas a tu justicia, a tu santidad, a tu ley. Oramos, Señor, por tu gracia, oramos porque sabemos que nuestra comprensión y práctica de lo que tú quieres para nosotros pasa por el poder que en ti hay. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Siempre hay un antes y después de Cristo. En cada vida y en la historia de la humanidad hay un antes y un después de Cristo. La persona del Señor Jesucristo ha generado grandes controversias a lo largo de la historia. Controversias que muchas veces llevan a negarlo, y muchas otras que nos llevan a proclamar su grandeza, porque sabemos que Él es el Dios verdadero, porque sabemos que es el Mesías que vino a redimir a la humanidad caída. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia en términos generales, pero también lo podemos ver en cada vida en particular. Cada uno de nosotros tiene un antes y un después de Cristo. Cada uno de nosotros sabe lo que era antes de encontrarse con el Evangelio de nuestro Salvador Jesús, y también reconoce qué es lo que es hoy por el Evangelio de nuestro Salvador. Y así fue también en la vida de Martín Lutero. Nuevamente traigo a colación a ese monje Agustín, que era parte de la cristiandad católica, apostólica y romana, pero que el Señor lo llamó, al estudiar las Escrituras, a conocer esta gran verdad. Por la gracia de Dios, el justo vivirá solamente por la fe. El justo vive delante de Dios y delante del trono de Dios, y eternamente. Pero en el contexto en el que se encontraba Martín Lutero, no era fácil. Era un imperio dominado por la corona, pero también por el catolicismo apostólico y romano. En 1517, después de llevar estudios bíblicos, quiso redactar 95 tesis, 95 declaraciones que estaban en contra de la práctica que se llevaba a cabo en ese entonces. Hubieron situaciones que los marcaron, como por ejemplo ir a Roma, supuestamente el centro de adoración, y ver que habían prostíbulos para sacerdotes, y que habían algunos que estaban llevando una campaña comercial para que las personas pudiesen asegurar su salvación comprando indulgencias. Te ofrecían dinero, o sea, te ofrecían una indulgencia a cambio de dinero, y dependiendo del pack que compraras, te aseguraba la salvación de alguien que murió, la tuya, de tu familia. Y además de eso te daban una receta de oración para que mientras más orabas, más almas levantabas del infierno. Martín Lutero se encontró eso y dijo: no, esto no está bien. Esto es un desastre, esto es como lo que el Señor recriminó. Han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones y están lucrando con la fe. Eso lo llevó a escribir varios libros dentro de los 4 años siguientes, lo que como consecuencia llevó a que lo citaran a diferentes audiencias. Y la más recordada es la audiencia que tuvo en la ciudad de Worms, Alemania, o Worms, Alemania. La W en alemán se pronuncia como una V, entonces no es Worms, es Worms. Y eso fue cerca de un 18 de abril de 1522.
Y le estaban diciendo: retráctate de lo que estás declarando como doctrina del Evangelio de Cristo. Retráctate. Una corte llena, un imperio que estaba en contra de lo que Martín Lutero, pero había muchos otros que estaban a favor porque el Señor estaba salvando. La predicación del Evangelio causa eso, salva personas y trae la verdad a los que estábamos en oscuridad. Y él dice: bueno, tengo que pensar, tengo que reflexionar, y pidió 24 horas más. Y después, cuando le dijeron: ¿te retractas de lo que has escrito en contra de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de este imperio? Y él, con mucho respeto, se levanta y dice: Su Gran Majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. Se las daré de esta manera: ni con cuernos ni sin dientes, a menos que esté convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho. Estoy obligado por las Escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. ¿Por qué traigo eso a la memoria? Porque en cierta medida lo que estamos viendo en Gálatas responde también a eso. Responde a esa seguridad de que no hay otro evangelio. Y lo que vemos en la Escritura y lo que hemos recibido de parte de Dios, eso es lo que proclamamos. Eso es lo que vamos a decir, eso es lo que vamos a anunciar, eso es lo que vamos a perseverar, y es lo que vamos a enseñar una vez y otra vez. Vamos a seguir con nuestro estudio de la epístola, de la carta a los Gálatas, a las iglesias que estaban en la región de Galacia, y vamos a ver que el apóstol Pablo, preocupado por estas falsas doctrinas y enseñanzas que estaban llevando a cabo los judaizantes, diciendo que primero hay que ser judío y luego cristiano para que la sangre de Cristo se active y tenga eficacia. Vamos a ver que el apóstol Pablo está reconociendo una vez más que eso es falso, lo advierte 2 y 3 veces, lo sigue advirtiendo a lo largo de toda esta carta, para enfatizar que solo hay un evangelio revelado, y ese se debe de predicar. Ese evangelio es el que se debe de predicar. Así que vamos a reconocer hoy una vez más que solo hay un evangelio que es revelado. Ese es el que debemos de creer, practicar y proclamar. Leamos los pasajes que tenemos para hoy. Vamos del versículo 11 al versículo 24 del capítulo 1 de Gálatas. Y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En este caso os escribo: he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban
a Dios en mí. El título de este sermón es El Evangelio revelado y predicado. El Evangelio revelado y predicado. Vemos el apóstol que continúa su defensa del Evangelio en contra falsas doctrinas. Sigue argumentando que su apostolado no viene por imposición humana, sino que viene por una institución divina. Es constituido apóstol, predicador del Evangelio a las naciones, a los gentiles, a los que no eran israelitas, de parte de Dios. Y así también su mensaje no lo recibió por enseñanza de algún maestro, sino que lo recibió directamente del Señor cuando se encontró con Él en una campaña que iba en contra de los cristianos, en contra de erradicar a los cristianos. El Señor se le apareció y nuevamente recuerda que el Evangelio, dice, más les hago saber a ustedes, hermanos, que lo que yo enseño no lo recibí según el hombre. Lo que anuncia el apóstol Pablo no es una invención de la mente humana, como lo son las otras religiones del mundo. Las otras religiones del mundo existen únicamente porque el pecado entró a la humanidad. Incluso la aplicación y la práctica que los judaizantes estaban llevando a cabo y que muchos fariseos en la época de Jesús estaban llevando a cabo, también era una interpretación corrompida de lo que el judaísmo era. Porque el judaísmo debemos entender que fue una religión también entregada por Dios, pero nunca con el propósito para que por medio de las obras de la ley se justificara a alguien, sino para que pudieran tratar con su corazón y reconocer que es el único que recibe sacrificio y puede llevar a cabo un perdón es Dios. Todas las normas, todas las leyes que vemos en el Antiguo Testamento es para tratar con los pecadores, es para tratar con nuestra vida de pecado licenciosa, que muchas veces sin ningún obstáculo nos entregamos a esos deleites y placeres. Entonces está diciendo que el Evangelio no viene por una mente humana, la mente divina es artífice del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio tal como lo hemos recibido, estamos predicando y anunciando lo que Dios piensa, lo que Dios desea. Estamos siendo voceros de Dios. Y eso es lo que está diciendo. Las buenas noticias, según el ser humano, siempre están enfocadas en que tú puedes redimirte, en que tú puedes reconciliarte con Dios por tus propios medios, que tú eres capaz de agradar a Dios aún siendo pecador. Pero el Evangelio dice, tú no eres capaz de cumplir ni la más mínima tilde, ni la más mínima coma del Evangelio o de la ley de Dios. Por eso es necesario esta buena noticia de que el hombre está condenado, pero Cristo viene a salvarlo. Por otro lado, en el versículo 12, enfatiza que esto no lo aprendió, no fue una revelación humana, un éxtasis por un trance en cuanto estaba practicando una religión. No fue un trance, fue directamente algo que escuchó de parte de Dios. En la lucha con lo que fue antes de ser creyente, busca desmentir todo intento de menoscabar su condición de ser comisionado, un embajador que predica a Dios, que anuncia la salvación, que anuncia la gracia de Cristo. Está defendiendo una vez más que no solamente su apostolado es válido, sino que también el mensaje tiene autoridad divina. Algunos decían que sus enseñanzas eran meramente una nueva comprensión de lo que era el judaísmo. Decían, tú eres muy liviano, tú eres muy dócil, tú eres muy débil, tratas a los demás con tanta libertad. Pero muy por el contrario, el Evangelio real, claro, evidente, revelado, está diciendo que se pagó un precio por ese pecado. Y eso es lo que está anunciando una vez más el apóstol. El Evangelio que proclama no es recibido ni aprendido de hombre alguno, sino por el mismo Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Cuando se habla de la palabra revelación, es quitar el velo o quitar cubierta. Es la misma palabra que se utiliza para colocarle el nombre al libro de Apocalipsis. Apocalipsis significa quitar el velo, correr el velo, quitar la cubierta. Entonces, el Señor le dio una vida una vez que se le apareció, y es interesante cuando vemos eso y el destello de la gloria de Jesús. Cuando se le apareció a Pablo, lo dejó ciego. Ese mismo día, en el mismo día de su conversión, ven la paradoja.
vio realmente a Dios. Vio realmente a Dios, y cuando lo vio, sus ojos quedaron prácticamente cubiertos con una escama. Su visión de Jesús lo hizo perder una visión terrenal, aunque fue temporal. No obstante, a pesar de su defensa a lo verdadero de lo que es ser un apóstol del Padre y del Señor Jesús, nuevamente impulsa a los creyentes de Galacia a decir: realmente lo que yo viví es un hecho que realmente me permite ver lo más trascendental de la vida, que es el Señor Jesús, que es al Cristo de la gloria. Es el Cristo de la gloria. Y nuevamente trae a colación algo de su testimonio. Por vergüenza lo dice, reconociendo sus pecados, no ocultándolos, reconociendo lo que fue, no metiéndolo debajo de la alfombra, no aparentando nada. Porque si iba a ser aceptado por la iglesia como un embajador, como un apóstol, no era por sus méritos, sino porque vieran en él una vida transformada. Y en versículos 13 y 14 vemos que testifica que antes de conocer al Dios Altísimo de una forma genuina, no solamente en letra, no solamente por una mala comprensión de lo que era el judaísmo, reconoce lo que era en el judaísmo. Versículo 13, ustedes ya han oído de mí, ya saben cómo me comportaba, ya saben cómo andaba, ya saben cómo vivía, y que asolaba a la iglesia de Dios. Pablo reconoce que fue un desastre para la iglesia. Reconoce que en su fidelidad al judaísmo era un enemigo férreo, era un enemigo, el primer enemigo de los cristianos. No hubo otro fariseo que dijera: denme carta del consejo del Sanedrín para ir y perseguir donde quiera que ellos estén. Yo voy a ir. Y con esta carta que me da la autoridad voy a entrar, los voy a saquear, los voy a meter en la cárcel. Y si tengo que consentir en la muerte de ellos, que así sea, porque los quiero destruir. En sobremanera perseguía a la iglesia y la asolaba. Esto quiere decir que el ánimo, el esfuerzo, el tiempo invertido de Pablo antes de ser apóstol al perseguir a la iglesia se ve reflejado en esa palabra de sobremanera. Habla de una constancia, de un ánimo fervoroso, habla de una persistencia intensa que no dejaba tregua, no daba tregua a fin de exterminar. Esa es la idea de asolar, destruir. Si era posible erradicarlos de la faz de la tierra, eso quería hacer el apóstol Pablo con los cristianos. El Señor es maravilloso, hermano. El Señor es maravilloso. Yo no sé de dónde lo sacó el Señor, hermano. No sé si aquí, entre las filas, hay alguno que se haya considerado enemigo de los cristianos. No solamente decir: yo no les creo nada a ellos, a los aleluyas, yo no les creo nada. No les creo nada, absolutamente nada. Hubieron tiempos que la iglesia evangélica sufría cierta persecución aquí en Chile. En el cementerio general hay un patio de los disidentes, aquellos que no eran de la religión oficial de la nación católica, apostólica romana. Hubo un lugar en el cerro Santa Lucía, donde los muertos protestantes, judíos también, y todos los que no fueran practicantes de la religión oficial aquí en Chile, que era la católica, apostólica y romana, eran arrojados en un lago. Era una fosa. Yo no sé si ustedes sabían, pero a veces cuando se identificaba algún cristiano que andaba por aquí, por allá, hace algunos años atrás, algunas décadas, las personas que eran contrarias o que no aceptaban la fe que vemos acá, tiraban sus desechos por la ventana, se los arrojaban. El pipí, el popó, se los arrojaban encima. Nosotros quizás no hemos pasado por eso, pero los hermanos de la época cuentan la historia aquí en Chile que
con más fervor predicaban, con más ánimo proclamaban el Evangelio de Cristo. Yo no sé si aquí hay alguno que ha hecho algo de esa calaña o de esa magnitud en contra de los que eran cristianos antes que usted. Quizás es lo que más podríamos asimilar, pero también cuenta la historia de la iglesia de que en fusilamientos de cristianos en estados que estaban en contra del cristianismo, estaban formados en fila, muchas veces en ríos. ¿Por qué? Porque caía el cuerpo y se los lleva al río. Siempre había alguien que desertaba. Decían, renuncia a tu fe o te mato. Renuncia. Lo que ellos querían más que matar era ver la vergüenza de renunciar al cristianismo, de negar a Cristo. Siempre había uno que decía, ya, me retracto de lo que dije. Pero habían soldados que se fijaban en aquellos que perseveraban hasta la muerte y decían, yo voy a tomar ese lugar. Siendo soldado, pasaba a ser un fusilado también, porque decía, si vale la pena morir por lo que ellos están muriendo, eso quiere decir que Jesús es verdad. Yo necesito el perdón de mis pecados. Hermanos, algo así estamos viendo acá. El apóstol Pablo, que asolaba a la iglesia, que quería erradicarla y que era más celoso que sus antepasados en sus tradiciones que no eran necesariamente extraídas de la palabra de Dios, tradiciones que eran por interpretación humana de los rabinos, de los maestros de la época. Y él era celoso incluso de esas tradiciones que no tenían quizás un argumento sólido en la Escritura. No era necesariamente lo que enseñaba Dios en la ley escrita por Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Él era un obsesivo incluso de aquellos que lo que decía el consejo de rabinos. Era celoso. Versículo 14 eso dice. Tenía una pasión, tenía un apego, tenía una fuerza intransigente. Estos padres pueden ser sus antepasados biológicos o está hablando prácticamente de aquellos que son antepasados, aquellos que son personas más antiguas de la nación de Israel, porque dice, no hay ninguno mejor que yo en mis contemporáneos. En el judaísmo yo era el mejor, yo era el de la primera fila. Si había que hacer algo en el nombre del judaísmo, yo era el que estaba ahí encabezando el asunto. Si tenía que observar las tradiciones, yo era el que estaba ahí, era más celoso que todos. Y la mayor muestra de esto fue su odio contra el Cristo, contra los cristianos, contra los que eran portadores del Evangelio. Y el propósito de este argumento, hermanos, es demostrar que no importa cuán fervorosos seamos con nuestras obras, en alguna religión que nosotros podemos ver que es revelada, pero que la malinterpretamos. No importa cuán celosos seamos en nuestras tradiciones, no importa cuán celosos seamos en alguna otra religión que nosotros creamos que es correcta, no importa. No importa tu ánimo en cuanto a perseverar en alguna religión. Si eso está equivocado, lo único que va a hacer es condenarte. Si la religión que estás observando, incluso estás malinterpretando la palabra de Dios, incluso enfrentándote con las Escrituras, vas a estar pecando, vas a estar errando. Porque lo que realmente salva es recibir el Evangelio puro, santo, sin agregar nada y sin quitar nada. Eso es lo que salva y es lo que realmente nos da la vida eterna. No es el ánimo, no es nuestro compromiso, ¿no? Ahora, si vemos en ese sentido, ¿cómo fue la vida del apóstol Pablo después? ¿Cómo reaccionó cuando dijo, ahora sé la verdad? Había un compromiso porque estaba en la verdad. Había un fervor porque estaba en la verdad. Porque realmente había recibido la revelación de Dios.
lo que estaba oculto para él, para su comprensión, para sus ojos, ahora es revelado. Entonces no voy a dar tregua para que ninguna mínima parte de lo que es el Evangelio se malinterprete. Entonces, queridos hermanos, esto es importante, porque tenemos que constantemente estar revisando. Constantemente por medio de las escrituras debemos de estar revisando nuestras tradiciones. Si hay tradiciones dignas de ser desechadas por la palabra de Dios, dignas de ser reformadas, renovadas o eliminadas simplemente por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no buscamos el favor de los hombres, sino estar en comunión con Dios. En ese sentido, hermano, presenta que Dios es soberano, es el Rey eterno, y que más que por nuestras propias obras, Él decreta la salvación y elige los que van a ser sus servidores porque Él quiere hacerlo. No le pregunta a nadie. El Señor es absolutamente libre, no está sujeto a ninguna ley, solamente responde a su propio corazón y su propio carácter. Versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre. El Señor sabía todos los pecados que iba a cometer Pablo. El Señor sabe todos los pecados que íbamos a cometer cada uno de nosotros. Y el Señor sabe incluso aquellos pecados que cometemos aún siendo creyentes en el Evangelio. Los sabía de antemano. Pero la elección divina, la elección soberana de parte de Dios no se basa en lo que somos, sino en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y eso debería darte consuelo, hermano. Eso debería darte ánimo, porque a Dios le agradó apartar a Pablo, el peor enemigo de los cristianos de la primera iglesia, en llamarlo un hijo de Dios y también un apóstol. Dios por su bondad llama a los pecadores. Dios por su bondad se le aparece y se les presenta por medio del Evangelio a pecadores, a personas que no consultan a Dios, no consultan al Rey de los cielos, no consultan al Altísimo de cómo vivir, qué es lo que hay que hacer. Dios por su plena bondad y su gracia nos llama y nos aparta. Él es el protagonista de la salvación, no nosotros. Él es el que se lleva toda la gloria, no nosotros. Él es el digno de adorar porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es libre para elegirnos. Y bueno, esta idea de que Dios nos apartó, o que Dios apartó a sus siervos, que Dios aparta a personas pecadoras para Él, tanto Jeremías como Isaías lo anticiparon. Lo anticiparon que el Evangelio iba a ser proclamado y las personas que iban a venir a la fe es conforme a su buena y santa y libre voluntad. Ellos habían visto un anticipo de lo que iba a ser esta buena noticia entre las naciones, entre los gentiles, entre los que no eran israelitas, entre todo el mundo. Esto es algo que, hermanos, nuevamente, no se hace por el mérito de las personas. Nadie merece que el Señor lo llame y lo hace, pero Él lo hace solamente por su gracia. Lo hace solamente por su gracia. Es Dios quien llama por su bondad que no merecemos. Él nos llama a estar en una relación de pacto con Él. La fe en Cristo, su muerte, su resurrección no es algo que merezcamos, sino que lo recibimos por un acto del gran amor y profundo amor de Dios. Ningún ser humano, ningún poder humano puede generar esa fe. Solamente Dios, por medio de la obra gloriosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene no a tocar a la puerta de nuestro corazón, y lo voy a repetir, no viene a tocar a la puerta de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el que está habitando ese corazón está muerto. No puede abrir la puerta, está muerto. Muchas veces han presentado el Evangelio como
Un llamado a alguien que se está ahogando y se le tira un salvavidas o se le extiende la mano. Mentira, esa vida de la persona que se está ahogando es inexistente. Esa persona no está flotando, no está tratando de salir de su condenación. No, él está completamente muerto. Esa figura sería más correcta de alguien que desciende al fondo del mar, toma un cadáver putrefacto, lo levanta, lo saca a la orilla de la playa o lo saca al exterior y con su aliento le da vida. Esa es una imagen más correcta. Es un poco más fantasiosa, porque ¿quién puede hacer eso? Nadie, solamente Dios puede hacerlo. Pero eso es una imagen clara de lo que es la salvación. Él nos cambia nuestra naturaleza, una naturaleza putrefacta por el pecado, a una naturaleza santa que vive para Dios. El Espíritu Santo nos hace nacer, como el Señor lo dijo en Juan 3, y usa su palabra divina para hacernos renacer como nueva creación de Dios, según 1 Pedro 1, 23 al 25 y también Santiago. Este llamado es claro. Este llamado que recibió el apóstol Pablo es claro, y su propósito lo está diciendo, lo está repitiendo, para revelar a su Hijo, el Hijo de Dios, al Mesías en él, y para que lo predicase. Cuando la gracia de Dios llega a nosotros, queridos hermanos, no es solamente para conocer algo acerca de Cristo. Cuando la gracia de Dios nos llama, hermanos, no es para conocer algo acerca de Cristo, sino a conocer realmente y personalmente a Cristo, de una forma íntima, profunda. No son datos acerca de Cristo, sino realmente una revelación gloriosa de lo que es Jesucristo. Pablo no conoció algo específico, algún dato específico del Señor, sino realmente quién era el Señor. Y ese Cristo habita en él y habita en todos los que creen por medio de la fe que recibimos al escuchar el Evangelio. Conocemos su gloria, conocemos su amor, conocemos su gracia, conocemos su misericordia, su justicia, su capacidad de perdonar, esa compasión. También conocemos lo que le agrada, su santidad. Y eso, a raíz de eso es lo que debemos de predicar. No es un mensaje que se debe de encapsular, es un mensaje que se debe llevar afuera a las naciones, y sobre todo ahora estamos en fiestas patrias, probablemente compartamos con algún familiar incrédulo. Predícale a aquel que tú consideras que más perdido está. Predícale a aquel que tú dices no tiene vuelta. Predícale incluso a aquellos que pareciese que tienen cadenas satánicas alrededor de su cuello. Estoy hablando metafóricamente. Ahora, si alguien ve, y eso ya otro asunto. Pero aún así, predíquele el Evangelio. Si hubiese salido al día siguiente de que se decretó alerta sanitaria a nivel mundial, si hubiera salido al día siguiente la cura del COVID, ¿no habría sido una noticia que hubiera corrido arduamente y rápidamente alrededor de todo el mundo? Hermanos, lo que tenemos acá, lo que tenemos en nuestras manos, lo que recibimos en Cristo es algo que da solución a la muerte espiritual. Resuelve tu estado de condenado. Debemos de proclamarlo con urgencia. ¿Cuánta gente pasa alrededor nuestro día tras día? ¿Con cuántas personas tú te topas en la semana porque vas a trabajar, porque vas a estudiar? ¿Con cuántas personas de situación de calle has visto? ¿Cuántos drogadictos has visto? ¿Cuántos alcohólicos has visto? ¿Cuántas personas que están presas de la pornografía? ¿Cuántas personas que están presas de cualquier otro vicio? Y que no están batallando con nada, porque están muertos espiritualmente y están sumergidos en su pecado, están sumergidos en esas tinieblas. Hermanos, tenemos un mensaje que puede libertarlos. Tenemos un mensaje que puede cambiarlos, que puede salvarlos. Así como te salvó a ti, como me salvó a mí, como salvó al apóstol Pablo. Y entiende él que debe de proclamar
al Señor. En el judaísmo Él aventajaba a todos, quizás en lo que nosotros hacíamos en nuestra vida de pecado, los aventajábamos a todos. Si era ser el más desordenado, el más pecador, el más desordenado, quizás aventajábamos a todos. Pero bendito día que el Señor vino a nuestro encuentro. Bendito día cuando el Señor resplandeció en nuestros corazones. Porque podemos hoy día ser libres y proclamar su grandeza. Predicaba con fuerza que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso entendemos con claridad quién es Jesús para proclamarlo. Ahora, hermanos, dice el versículo 17, no subió a Jerusalén. No subió a Jerusalén para consultar y hablar con los apóstoles, que eran antes que él, sino que fue a Arabia y luego volvió a Damasco como a la ciudad central, porque Arabia también es parte de Damasco, de esa ciudad. Entonces no fue a ser discipulado por los que eran antes que él cristianos. Él entendió lo grande de la revelación de Cristo. Él vio que tenía un privilegio, una bendición tremenda. El Cristo resucitado se le apareció. Y fue guiado por el Señor a internarse en el desierto para aprender de él. 3 años aproximadamente estuvo aprendiendo del Señor. Y después fue. Hermanos, esto es importante, esto es vital. Esto es una clara señal para nosotros. El evangelio que nos ha salvado es una verdad que es revelada y debemos de considerarlo como el mayor tesoro que tenemos. Es el mayor, mejor dicho, hermanos, realmente es el mejor tesoro y el mayor tesoro que tenemos en nuestra vida. Ni el cúmulo de todas las riquezas de este mundo, habidas y por haber, si juntáramos todas las riquezas que han existido desde el comienzo y que van a existir hasta el fin del mundo, si las juntáramos y se las entregaran, no tienen el valor que tiene el evangelio. No tiene el valor que tiene el evangelio. El evangelio no es que tenga un valor muy altísimo, tiene un valor incalculable. No se puede medir ese tesoro que hemos recibido. El apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pablo lo recibió, lo vio y se le generó un hambre de Cristo, un hambre del Señor. Necesito conocer a mi Salvador cada vez más y quiero aprovechar de que Él se me apareció. Y voy a sentarme a sus pies y voy a escuchar todo lo que Él quiera decirme. Si ven, es como una equivalencia de años, de tiempos similares. ¿Cuántos años estuvieron los apóstoles con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal? 3 y medio. El apóstol Pablo tuvo 3 años ahí con Él. Un tiempo similar. Hermanos, necesitamos entender que necesitamos estar con Dios, pero con un tiempo de calidad, no por cumplir, con un tiempo muchas veces de confesión, no porque sé que es lo que es correcto y calma mi conciencia. Necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor porque ahí le conocemos. Necesitamos disfrutar de su presencia mientras estamos estudiando su palabra, porque su Espíritu es quien nos imparte sabiduría. ¿Cuánto tiempo de calidad tenemos con nuestro Salvador? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando este evangelio revelado? Y es importante entender eso porque no es algo que podamos nosotros manipular con nuestros propios pensamientos, es algo que debemos de conocer porque es un mensaje que no nace de nuestra mente, sino de la de Dios. Es necesario, queridos hermanos, estar tiempo con Dios, no solamente para ser capacitado y dar cátedras, porque en el evangelio vas a encontrar esperanza, vas a encontrar fortaleza, vas a
encontrar tranquilidad de mente. Él te entrega paz, Él te entrega gracia, Él te entrega la confianza que debes depositar en Él para depender de Él todos los días. En el Evangelio, queridos hermanos, encontramos las respuestas para la vida, para cuando estamos sufriendo, cuando estamos débiles, cuando estamos enfrentando debilidad, cuando hemos caído en tentación, cuando hemos procedido a la tentación. No solamente para dar cátedras, sino porque esa palabra bendita de vida nos hace tan bien. Nos hace tan bien. Y es importante disfrutar de ello. El Evangelio, queridos hermanos, es revelado por Dios. El Evangelio viene a nuestros corazones para darnos aquello que nosotros no nos podemos dar a nosotros mismos. Esa esperanza de que lo que pase aquí no es determinante, sino lo que hizo Cristo en la cruz es lo que determina mi eternidad y mi vida. Lo que yo viva acá no es determinante, no determina mi destino, sino lo que hizo Cristo en la cruz determina lo que soy yo y lo que voy a hacer en la eternidad. El poder del Evangelio, a pesar de nosotros, queridos hermanos, está actuando. Y es lo que vemos en los últimos versículos del 18 al 24. Después, pasado 3 años, dice el versículo 18, fue a Jerusalén por primera vez para conocer a los apóstoles y encontró a Pedro y también a Jacobo, el hermano. No son los Jacobos que se menciona con los 12, no son esos Jacobo, hijo de Alfeo y de Tadeo, no. Es otro Jacobo que en un comienzo no había creído en Cristo, su medio hermano. Bernabé, se cuenta en el libro de los Hechos, fue uno de los hermanos valientes que dijo: está Pablo, está Saulo con nosotros, dice que es creyente. Lo voy a tomar, lo voy a dirigir, lo voy a presentar al grupo de los apóstoles. Él lo llevó a relacionarse con Cefas, el vocero más fervoroso, más impulsivo de los 12. La aparición del apóstol allá en Jerusalén fue un asunto que los puso de cabeza. Era conocido como el perseguidor, el asolador. Y la aparición allá de Pablo generó ese rechazo. ¿Y saben lo que hicieron? Pareciese como algo discriminador. Pero dijeron: ¿sabes qué, hermano? Lo mejor sería que quizás volvieras a Tarso, podría ser, a tu ciudad de nacimiento. ¿Por qué no vuelves para allá? Y pareciese que lo que acabo de decir, de que el Evangelio avanza a pesar de nosotros, no tiene sentido. Pero ¿sabes lo que pasó? Volvió ¿dónde están a Siria y Cilicia. Tarso estaba en esas localidades y hay una iglesia muy conocida, Antioquía, también es parte de las regiones. Y ustedes leen el capítulo 9 de Hechos, se van a dar cuenta que ahí se narra lo que pasó. Se narra lo que pasó. Lo maravilloso es que él, obedeciendo a lo que la iglesia le dijo y los apóstoles le dijeron, llegó allá. Y estando pastoreando la iglesia de Antioquía, se empezó a correr la voz de que había un avivamiento. Se empezó a correr la voz de que había muchas personas que estaban creyendo en el Señor, que había muchos dones que estaban siendo dispuestos al servicio del Señor, que había muchos hermanos nuevos que estaban llegando a la salvación por la predicación del Evangelio conforme a lo que el apóstol Pablo había recibido. A pesar de su mala reputación, el Señor le estaba confirmando que él era un apóstol, que él realmente había sido apartado desde el vientre de su madre para enseñar su palabra. Queridos hermanos, y muchas veces es una batalla que nosotros también tenemos que dar o enfrentar con claridad. Tenemos que reconocer que muchas veces nosotros tenemos un pasado que nos antecede y viene a ser una carta de presentación lamentable que debemos de aceptar. Pero queridos hermanos, si tú eres obediente, si te sujetas a la palabra de Dios, si quieres proclamar a Cristo, si buscas realmente tomar en serio lo que es el Evangelio y obedecer su palabra, el Señor va a obrar.
El Señor va a hacer que tú seas un testigo fiel de su gloria, de su cruz, de sus padecimientos. Y mucha gente va a decir, el que era otra cosa en otro tiempo, hoy es predicador del Evangelio. Hoy el Señor podemos ver que Dios es real porque ha cambiado su vida. Aquel que estaba totalmente perdido hoy, ahora es un embajador del Evangelio, embajador de Dios. Está predicando de las maravillosas cosas que se han sido reveladas en la Escritura. Versículo 24 dice, glorificaban a Dios en mí. Era un peso que se habían sacado de los hombres, pero sabían perfectamente que no era porque Pablo había ideado en algún momento ser creyente, sino porque Dios quiso salvarlo. Tú tienes la oportunidad en esta fiesta, hermano, de que vean lo que Dios ha hecho en ti. Bueno, por decir algo acotado a la fecha, pero todo el año, todos los días de tu vida, tienes la oportunidad de ser una carta abierta, ser leída por todos y demostrar lo que el Señor ha hecho en ti. ¿Ven la obediencia, queridos hermanos, y el resultado de la obediencia? ¿Ven el resultado de someterse al Evangelio Santo de Dios? ¿De confiar en la gracia que encontramos en el Evangelio? ¿De someternos a sus palabras? Porque, queridos hermanos, la salvación fue a pesar de lo que fuimos y nos sostiene a pesar de lo que somos. ¿Y estamos dispuestos a ello? ¿O hasta qué punto estamos dispuestos a servir al Señor por su amor? ¿Confías en tu capacidad o en la suficiencia de la gracia de Dios? Hermanos, el Señor nos ha llamado eficazmente. Cuando el Señor quiso llamarnos, no pudimos oponer resistencia. No pongamos resistencia a obedecer su palabra. Predica a Cristo. Vive conforme a Cristo. Exalta a Cristo. Es lo que debes de hacer hoy y todos los días de tu vida. Él es lo más precioso que tenemos. Él es el mayor tesoro de nuestra alma. Él es lo que define nuestra vida, queridos hermanos. Él es digno de que nos entreguemos por completo a su causa. Él es, sin importar en la etapa etaria que nos encontremos, digno de que sea proclamado una vez más por estos labios que muchas veces quizás dijeron maldición. Hoy proclamemos las bendiciones que recibimos por la cruz de nuestro Salvador. ¿Hay alguien aquí que no ha creído en el Evangelio? No pierdas más tiempo. Ven y reconoce al Salvador porque Él padeció por ti. Algo que nadie pudo haber soportado, lo soportó. La ira del Dios Altísimo, de su Padre, para que hoy puedas tener reconciliación con Él. Ven, arrepiéntete de tus pecados y confía en su sangre maravillosa. En el glorioso nombre de Jesús recibes perdón. Oremos. Padre, ayúdanos a perseverar. Somos débiles, Señor. Somos frágiles. Tenemos que reconocer que estamos muertos al pecado, pero también que somos muy débiles. Fortalécenos, Señor, para amarte cada día, para amarte más de lo que te amamos ayer y pecar menos de lo que pecamos ayer. Queremos exaltarte y que tú seas siempre, siempre lo que podemos predicar, anunciar y hacer que el mundo vea. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.